Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a presentar el trabajo de esta ponencia titulada El enfoque narrativo como elemento de análisis del campo científico de las ingenierías. Mis colegas, el doctor Daniel Hernández Cruz y el doctor José Ignacio Rivas Flores. En esta ocasión, nosotros buscamos dar otra mirada a las narrativas. Voy a comenzar mencionando que existe una diversidad humana, este fenómeno que por supuesto va en aumento y que lo vemos creciendo exponencialmente en las aulas. Los que somos docentes, pues nos damos cuenta de cómo el estudiantado va cambiando y es vital reconocer y valorar las particularidades de cada uno de ellos. Em, Aclaro que este trabajo se deriva de una investigación un poco más profunda que fue mi tesis doctoral de ya hace poco más de 3 años, que buscó develar las condiciones del campo científico en Chiapas para la generación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación en el área de las ciencias de la ingeniería. Como objetivos específicos se tuvieron, primero, examinar las condiciones institucionales de diversas instituciones de educación superior públicas dedicadas a la generación del conocimiento científico en el área de las ciencias de la ingeniería y por otro lado, también interpretar las experiencias de los académicos e investigadores reconocidos por el SNI que pertenecen a este subcampo científico para develar el capital cultural, político y económico que posibilita su accionar en el campo científico. Voy a comenzar mencionando un poco las cuestiones teóricas para contextualizar el trabajo. Es cierto que nos interesamos en el área de ingenierías porque significó un reto para nosotros. En lo personal también era de mi interés, ya que pertenezco al área de las ingenierías y queríamos indagar narrativamente em, acerca de las experiencias de las y los investigadores. En México, cabe señalar que existe un consejo que nombra a las personas como investigadores o investigadoras a partir de la productividad académica, científico-académica más bien, que ellos realicen. El famoso Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a partir del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores actualmente, divide a las áreas del conocimiento en 9 áreas. En esta tabla, la tabla número 1, ustedes pueden ver las 9 áreas del conocimiento, siendo la número 8 la que corresponde a las ingenierías y el desarrollo tecnológico. Por otro lado, en la tabla de la derecha, ustedes pueden observar los distintos niveles que el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores marca para aquellos postulantes, siendo el nivel inferior el nivel de candidato a investigador o investigadora, y de ahí se sube al nivel 1, 2 y 3, siendo el último el nivel emérito. Acá es importante señalar que la productividad que solicita el SNI y a su vez el CONACYT, obviamente, tiene que ver con una productividad de índole cuantitativa. Eh, es cierto que se han hecho esfuerzos para realizar también o tomar en cuenta la productividad cualitativamente, eh, pero sí consideramos pues que está todavía muy marcado la parte cuantitativa en las investigaciones, y entonces nos piden cierto número de productos válidos de ciertas revistas que estén en cierto ranking, y al final, si hacemos un análisis más profundo, se reduce en números, ¿no? Lo que nosotros queríamos develar es como qué está detrás de esos números, qué está detrás de esas categorías, de ese nivel 1, 2 y 3, qué está detrás de esos datos, ¿no? Básicamente, para ello tenemos que tomar en cuenta y no perder la pista de que hablar de investigaciones en la región sur-sureste es muy distinta a hablar
de cómo se desarrollan las investigaciones en el centro y norte de nuestro país. La región sur-sureste, pues sabemos que es una región que ha estado históricamente marginada y que por supuesto también tiene un contexto complejo en términos de, el aspecto sociocultural que la envuelve, ¿no? Particularmente en Chiapas, las y los investigadores reconocidos por el SNI se encuentran ubicados en 4 institutos de educación superior, que son los que se muestran en la tabla, haciendo un total de 24 investigadores en el área 8, perdón. Entonces, estos investigadores, como ustedes pueden ver, se encuentran en las 4 instituciones, tienen diferentes niveles del SNI y también cabe señalar que de los 24 solamente 2 son mujeres. Esto es importante porque desde las narrativas lo que se busca es penetrar al mundo de las subjetividades, ¿no? Rescatar eh, como esa escuela invisible. Hablando de investigadores, no nada más me refiero a las personas que se dedican a la investigación. En este trabajo nombramos académicos e investigadores porque además son docentes. Entonces, como señala Sánchez, este proceso metodológico de las narrativas busca describir e interpretar estos fenómenos educativos. Por otro lado, es muy importante lo que apunta Leite y Suárez, que las narrativas no buscan descubrir la realidad, sino interpretar, comprender un relato, el cual está siendo atravesado por la realidad y por diferentes aspectos de la realidad. También es importante lo que señala Brunner, que en estas historias, en estos relatos que brindan las personas, nos permiten penetrar a otros mundos, ¿no? Y esos mundos están bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos contextos. Por último, y no menos importante, es lo que señala Bolívar, que las narrativas permiten esta reconstrucción y reinterpretación. No es nada más como a ver qué información obtengo y lo que me dicen es, ¿no? Lo que se menciona y eso es todo, sino que muchas veces no muchas veces, sino todo el tiempo, existe una reinterpretación, porque primero pasa la historia por la persona, esa persona interpreta su propia realidad y cuando la socializa, cuando la comparte con otros, ese otro también interpreta la realidad de la persona. Eh, Esto es importante porque entonces hay una dualidad por medio de las narrativas y eso lo veremos más adelante. En cuanto a la metodología, se abordó, eh, más bien se partió del paradigma fenomenológico hermenéutico, se trabajó con una metodología biográfica narrativa, como ya he mencionado, se tomaron en cuenta a los académicos e investigadores del SNI del área 8, vigentes en los últimos 5 años, se realizaron entrevistas en profundidad y se seleccionaron bueno, más que una selección, se identificaron a partir de criterios de representatividad y criterios de significatividad a 4 participantes claves. Por último, se realizó la categorización y el análisis por medio de Atlas T. Acá lo más importante es mencionar que los participantes em, son los que se muestran en la tabla. Ellos pudieron escoger un nombre, un seudónimo para identificarse. Partiendo de ahí, pues creo que se trata de dar confianza a los participantes. Esos nombres que ustedes observan, Juan, Jonathan, Pedro y Brenda, cada uno de los participantes lo escogió probablemente porque les gusta el nombre o les significa algo en su vida, ¿no? Entonces, partimos de ese punto para posteriormente eh, realizar las entrevistas en profundidad. Como resultados voy a mostrar algunos fragmentos de las entrevistas. Acá sí quisiera comentar que si bien presento solamente dos preguntas, fueron un total de 16, de las cuales
Estas preguntas se derivaron de una matriz de categorías, ¿no? Con un análisis pues más completo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo solamente presento dos preguntas. La primera es qué significa ser investigador y la segunda es qué representa para usted ese tiempo adicional que le dedica a la investigación, básicamente. La primera, Juan menciona, nosotros estamos en ambas partes. Yo tengo el SNI porque tengo mi adscripción a la facultad. Si no tuviera un lugar de adscripción, simplemente no tuviera tampoco el SNI. Voy a ir cortando un poco por cuestión de tiempo, una disculpa. Bueno, para Juan, ¿qué representa ese tiempo extra? Dice, muchas veces le he tomado ese tiempo adicional de mi familia, es decir, ese tiempo que le debería dedicar a mi familia, lo he dedicado a otras cuestiones. Para Jonathan, ¿qué significa ser investigador? Dice, primero es un reconocimiento, nos dan un papel que dice que son 3 años del SNI, pero para mí es un compromiso con la sociedad. Bueno, antes de que me olvide, he mencionado, he marcado, perdón, con amarillo las palabras claves o enunciados que han sido como más relevantes para que también ustedes puedan observar eh, las narrativas. Por otro lado, para Jonathan, ¿qué significa ese tiempo invertido? Pues nada más voy a leer el segundo punto que dice, lo que trato de hacer es que cuando llego a casa ya no toco nada de trabajo, salvo que haya algo así, como te digo, alguna convocatoria. Entonces ahí también nosotros podemos leer entre líneas que si bien es cierto, Jonathan no quiere llevar como trabajo a casa, en algunas ocasiones eso es imposible, ¿no? O sea, acaba trabajando también en casa. Em, ¿Qué significa para Pedro ser investigador? Bueno, dice, me pones a pensar, fíjate que más que una cuestión económica es una cuestión personal, porque me hace sentir que estoy apoyando en algo o que estoy apoyando a alguien. Pero también dice que es algo que pide el SNI. ¿Y qué significa ese tiempo extra? Para Pedro, significa sacrificio de la familia, impactos en la salud. Menciona la palabra estrés y repercusiones emocionalmente. Em, para Brenda, ¿qué significa ser investigadora? Dice que es bueno, sí, es un documento, es un reconocimiento físico, pero también es responsabilidad, es un compromiso, es pasión y destaco que creo que tiene que ver también con la familia, porque siempre tuve un acercamiento hacia los libros, siempre me apoyaron y me motivaron. Por otro lado, ¿qué significa ese tiempo extra invertido? Dice que significa muchos beneficios, pero también lo único que extraño es que a veces hay reuniones familiares y no puedo estar con ellos. Entonces, como conclusiones y más que conclusiones, como reflexiones, sí me gustaría compartirles que eh, hablar de metodología narrativa, al menos mis colegas y yo estamos como impulsando y seguiremos caminando hacia una forma más holística de ver las narrativas, no solamente como una metodología o como una herramienta o como una etapa de las investigaciones, sino más bien es un modo de entender el conocimiento y por ende es un modo de entender el mundo. Y eso significa que tratamos de cambiar las formas. En este sentido, es muy importante destacar que la narrativa va en contra de la forma hegemónica de desarrollar investigación, ¿no? Perdón. Busca pues alejarse de esa postura del entrevistador, el entrevistado, el investigador y el investigado o el objeto de estudio, ¿no? De entrada no son objetos, entonces estamos tratando con personas y buscamos un diálogo y un análisis, un estudio mucho más horizontal en donde el propio investigador pues es participante también. En,
Particularmente con este trabajo hemos encontrado que tanto el ámbito de la investigación como el ámbito de la docencia son procesos isomórficos, vinculados, que han destacado en las narrativas de los participantes. Y por último, comentarles de manera muy personal que he descubierto y realmente he presenciado ese doble trabajo que existe con las narrativas, porque al momento en el que yo he entrevistado a las y los investigadores, sí hay una reflexión y hay una comprensión por parte de ellos, pero también es como, funciona como un efecto espejo, ¿no? En donde nos vemos reflejados. Yo me vi reflejada a partir de sus experiencias y también generó en mí una reflexión, una comprensión y por supuesto una reconstrucción. Entonces, creo que eso es lo más importante de este trabajo. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la escucha y espero coincidir con ustedes en otras ocasiones. Muchas gracias.